están listos? Sí. Todavía no, un momentito, pero a comenzar. Vamos a orar, ¿les parece? Vamos a pedir al Señor su ayuda y su gracia esta mañana. Padre, necesitamos tu gracia, Señor. Y venimos a ti en el nombre de Cristo, pidiendo que nos ayudes. Te hemos adorado, Señor. Hemos presentado nuestro corazón. Y tú conoces, Señor, cada corazón aquí esta mañana. Eres asombroso. Nosotros podemos pretender o incluso actuar, Señor, pero tú lo conoces todo. No hay nada que quede oculto delante de ti. Y es en esa confianza, Señor, que pedimos que tú hables a nuestro corazón esta mañana, que tú nos desafíes, Señor, que tú nos confrontes, Señor, con tu palabra, pero al mismo tiempo, Señor, rogamos que también tú nos muestres nuestro pecado y nos ayudes, nos endereces, Señor, que nuestros caminos sean enderezados delante de ti, Señor. En Cristo te lo pedimos, Señor, y damos gracias. Te pido gracias, Señor, para predicar. Te pido gracias para mis hermanos, para oír. Que tú tomes control de este tiempo, control de cualquier distracción, control de todo, Señor. Te damos gracias y ponemos todo esto en tus manos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Y su iglesia dice, amén, amén. Bien, vamos a continuar esta mañana con la serie Familias Fundadas sobre la Roca. ¿Okay? Y me gustaría comenzar con una pregunta. Voy a empezar preguntón esta mañana, pero ¿alguien aquí ha escuchado hablar de lo que son las fachadas falsas? ¿Alguien ubica lo que son fachadas falsas? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Bueno, muy bien. Bueno, para los que no ubican, las fachadas falsas se encargan de esconder ciertas cosas que no están a la vista de los caminantes o de los transeúntes, ¿no? Es decir, los que pasan ahí o viven cerca, pues no alcanzan a ver todo lo que puede estar oculto, ¿no? Hay ciudades en Europa o en Estados Unidos donde las construcciones que llevan a cabo una misma línea arquitectónica, bueno, tienen que cumplir con ciertos requerimientos que sean iguales. Un ejemplo, ¿han visto ustedes, ubican el Dorado? El desarrollo. ¿Se han dado cuenta cómo tienen como colores similares? ¿Se han visto? Bueno, mantienen una misma línea arquitectónica, ¿no? Entonces, esto hacen las fachadas, ¿no? Y bueno, esto mismo, al tener que mantener una misma línea arquitectónica, ha hecho que ciertos servicios como centrales eléctricas o estaciones de metro, pues tengan que ser escondidas tras fachadas, ¿sí? Para que la zona no sea afeada, ¿no? Si se puede decir, ¿no? O dañada, ¿no? Entonces quiero mostrarles algunos ejemplos. ¿Sí? Este primer ejemplo que ustedes van a ver, ¿sí alcanzan a verlo? ¿Sí? Bueno, en los años 60 se ampliaron las líneas de Londres, ¿sí? Y el trazado que hicieron, o donde hicieron el trazo del metro, atravesaba dos casas señoriales, no muy elegantes como las que ustedes ven aquí. ¿Sí? Es el número 23 y 24 de esa calle. De hecho, no tienen cerradura, parecen, pero tú no vas a ver ninguna cerradura en ese lugar. ¿Sí? Entonces, en un principio, lo que se pensó, fue modificar el trazado original. ¿Sí? Pero esto lo que iba a hacer era aumentar el presupuesto de la obra. Entonces, ¿qué fue lo que decidieron? Bueno, finalmente lo que hicieron es que compraron las propiedades y las derribaron, pero quedó un hueco en medio, ¿sí? Iba a quedar con la intención, se pensó que fuera como un respiradero, como cuando los ubican en el metro, ¿no? Hay áreas donde se tiene que era un respiradero, ¿no? Ahí se pensó que fuera. El problema es que, bueno, aquí no se alcanza a ver, pero es precioso este edificio. Entonces, al momento que quedaba un hueco se veía feo, ¿no? Entonces lo que hicieron para darle una solución al problema es que construyeron dos fachadas falsas, ¿sí? Que siguieran la misma arquitectura, como estilo victoriano, ¿no? Y ustedes pueden verlo ahí en las fotos, ¿no? Número 23 y 24 de Leinster Gardens. Ahora,
Cada una de estas fachadas tiene el espesor de 1.5. A lo mejor a ustedes les pasa lo mismo que a mí, que no identifican. Ok, la foto de la izquierda, ¿ven así como una pared? ¿Sí la ven? Allá la de la izquierda al fondo es como si fuera la pared blanca así, ¿no? ¿Sí la ven? Y el metro pasa por abajo, ¿no? A mí me costó mucho, bueno, yo soy lento, ¿no? Entonces, esa pared tiene 1.5 de grosor, ¿no? Y bueno, el resultado que vemos es que se ve muy realista, ¿no? Vamos al ejemplo número 2. En esta calle que es, no sé si se pronuncia Joralemon Street, en Brooklyn, un vecindario de Nueva York, está el edificio número 58, que a simple vista parece que se trata de una casa más, ¿no? Pero nuevamente, en realidad es una salida de emergencia del metro. Ustedes lo pueden ver, de hecho, bueno, no sé si alcanza a ver, ahí pueden bajar y subir las escaleritas y salen por aquí. Es una salida de emergencia, ¿sí? Las autoridades, para no afear el barrio, optaron por esconderla tras una fachada falsa. Y bueno, este edificio también es usado como tiene una chimenea de ventilación allá en la punta, hasta allá arribita, y aquí abajo tiene una toma de bomberos. ¿Qué tal, no? Uno más. Tenemos este otro edificio. Este ya no está en Estados Unidos, este está en París, ¿sí? Y tras esos muros, lo que hicieron, como había mucha circulación, hay subterráneos, hay como parkings, y lo que hicieron tenía que haber ventilación. Y toda esta parte de aquí, el lado derecho donde está el cuadrito, todo eso es ventilación. Pero si ustedes se dan cuenta, hay como pintura. Contrataron artistas que dibujaron y se ven como personas allá atrás. Si lo ven a detalle, hay una persona tocando violín y todo, ¿no? Son fachadas falsas. Hay muchas en París. Ayer estuve checando, son muchísimas, ¿sí? Entonces, eso es uno más. Vamos a ir uno más. Número 4. Este da el aspecto de una casa familiar, una casa sí, pues familiar en Raleigh, ¿no? En Carolina del Norte. Pero no es nada que ver con eso, no tiene nada que ver. Ahí en ella no vive nadie, las paredes, las ventanas están opacas, ¿sí? Ningún tipo de luces, ¿sí? Y lo que está en el interior es la segunda foto, lo que está ahí adentro. No te imaginas, ¿no? Lo que está ahí adentro es una planta de depuración de aguas residuales, ¿sí? Y lo que hicieron fue camuflarla, ¿no? Para evitar que los vecinos pues se quejasen, ¿no? Y vamos con la última, la foto número 5, por favor. ¿Sí? Esta número 5 está en Chicago, ¿sí? En la foto de la izquierda vemos cómo luce una eléctrica, ¿sí? Y bueno, como puede causar muchos problemas a los vecinos, lo que hicieron fue que le construyeron este edificio, ¿no? Que parece un restaurante, ¿no? Hay muchos rascacielos ahí y lo construyeron, parece pues sí, un restaurante muy conocido, que no voy a decir nombres, ¿no? Porque imagínense, nadie quiere tener un transformador descomunal, ¿no? En su fraccionamiento, ¿no? De lujo, ¿no? Pero nadie quiere eso, ¿no? Entonces lo que hicieron fue que lo cubrieron, ¿sí? Entonces, bueno, lo pusieron ahí en medio del barrio, ¿no? Vamos a terminar la presentación, por favor. Entonces, una fachada falsa, muchas gracias, es una idea excelente, ¿no creen? Para cuidar una ciudad, ¿no? Le deberían de poner una de esas ahí en San José, ¿no? Aquí donde estamos en San José, en el centro, ¿no? ¿Sí han visto ese donde tratan el agua, ¿no? No sé qué harían con el olor, pero bueno. Pero es una muy buena idea, ¿no? Poner una fachada para que luzca bien. Pero una fachada falsa es una pésima idea para ocultar que nosotros no estamos bien o que nuestro hogar no va bien. ¿Okay? No es una buena idea. En las últimas 11 semanas hemos estado hablando acerca de la familia. ¿Qué es una familia? ¿Qué ataques está sufriendo? ¿Cómo podemos y debemos oponernos a las ideologías que pretenden cambiar el concepto de matrimonio y familia que nosotros hemos visto, que nosotros vemos en la Escritura? También hemos revisado los estatutos y lineamientos que Dios ha establecido para cada miembro de la familia. Aprendimos que los esposos, las esposas, los padres, los hijos tienen mandamientos específicos, ¿sí? Para que puedan cumplir el rol en el hogar que Dios les ha encargado. Las últimas semanas hablamos acerca del mandamiento de ser buenos siervos y ser buenos amos, ¿sí? ¿Por qué? Porque entendemos que esta área también afecta para bien o para mal la familia.
¿Está bien? Creo que ya estamos cada vez más cerca del final de esta serie, y por lo cual yo quisiera hablarles de un tema que yo considero fundamental, ¿sí? Si es que deseamos nosotros edificar nuestros hogares verdaderamente sólidos, este tema es fundamental, y el tema es la hipocresía. La hipocresía. El tema se llama fachadas falsas, ¿no? Nada ha provocado más daño, iglesia. Nada ha causado más estragos en la familia que el hecho de miembros que digan creer en Dios y creer en la Biblia, pero vivan como incrédulos. Pocas cosas perjudican tanto a una familia como la hipocresía. Nada puede hacerle más daño a un matrimonio que la hipocresía religiosa de uno o ambos cónyuges. Nada hace más daño a los hijos que ver la hipocresía en sus padres. Y no hay nada que le duela más a los padres que descubrir cómo hijos fingen piedad, pero en realidad aman la maldad. Comencemos definiendo qué es hipocresía. Según un diccionario de la Real Academia Española, en una de sus diferentes definiciones, hipocresía proviene del griego hipocrisía y está asociado al adjetivo hipócrita, que es hipócritas, ¿no? Pero en una de sus definiciones, en la F, dice fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan. El pastor Kevin DeYoung explica la hipocresía de la siguiente manera. Él dice, es la brecha entre la personalidad pública y el carácter privado. Hipocresía es la falta de practicar lo que predicas, es decir, lo que vives. ¿Sí? De manera que no se trata del espacio de lo que somos ahora y de lo que anhelamos ser. ¿Cuántos anhelamos ser más como Cristo? ¿Cuántos pueden levantar su mano y quieren ser más como Cristo? ¿Y cuántos pueden levantar la mano y dicen, me falta mucho? También, ¿no? Bueno, eso no es hipocresía. Eso no es hipocresía. El problema, ¿cuál es? El fingimiento. ¿Sí? Dios está trabajando en el verdadero creyente, lo está haciendo más como Cristo, pero el asunto es fingir lo que no somos. Ahí está el problema. Usando el ejemplo de las fachadas falsas, un hogar cristiano, hablando de las fachadas falsas, un hogar cristiano, ¿sí?, cae en hipocresía cuando usa la fachada de la virtud pública, es decir, la moralidad, una moralidad externa, ¿sí?, para entonces cubrir la falta de devoción interna. ¿Sí? Y escucha, puede ser un miembro de la familia o toda la familia que se ha acostumbrado a vivir una vida doble. ¿Sí? Un matrimonio que pretende engañar a sus amigos porque no deja de asistir a la iglesia. O sea, está todos los domingos en la iglesia, ¿sí?, pero pretende engañar a sus amigos por ahí, haciendo esto, ¿sí? Vive una vida doble. Es el hijo que con orgullo responde las preguntas de la clase dominical, ¿sí?, pero en la semana se reúne con sus amigos a hablar y ver y practicar inmoralidad. ¿Sí? Detrás de la fachada linda de la religión se esconden vidas sin devoción, ¿sí?, vidas llenas de toda clase de gustos y prácticas mundanas. Estas fachadas falsas, lejos de ser lindas, son una abominación al Dios que conoce el corazón. Es una abominación al Dios que es blasfemado cuando otros logran ver y mirar detrás de nuestra fachada falsa y ellos ven la realidad. Quisiera pedirles que abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 7. Si alguien después de escuchar la introducción, ¿no?, dice, qué bueno que va a hablar, pastor, de la hipocresía, porque yo conozco a 2 o 3 por aquí. Bueno, a ti te digo que es un pecado del cual somos todos culpables. Desde aquella lámina hasta esta pared, todos somos culpables.
Y es mi oración que este mensaje nos desafíe primeramente como individuos, como familias, pero también como iglesias. Ahora, un desafío mayor todavía es el siguiente, es hacerle hoy a Jesús la siguiente pregunta. ¿Listos? Es, Jesús, ¿manifiesto yo las mismas características que tú condenaste en los fariseos? Ahora que hiciste la pregunta, aguanta la respuesta. ¿Sí? Porque si la respuesta es un sí, hay cosas que tenemos que cambiar hoy mismo. Derribar nuestros argumentos. Marcos presenta en su evangelio continuamente un contraste siempre entre el ministerio de Jesús y la actividad hipócrita de la élite religiosa, los escribas y los fariseos. En su evangelio, Marcos lo que hace es que nos muestra a Jesús trabajando todo el tiempo, sin parar, todo el tiempo está trabajando, ¿sí? Estando por la gente, manifestando su amor, sanando enfermos. En este caso en Genazaret, posiblemente en Capernaum, ¿sí? Jesús en este punto está a un año de su muerte, ¿sí? Pero los ataques, ¿sí?, la obstaculización contra su obra era constante por parte de los escribas y fariseos. Ellos, este grupo, se apoyaba en las tradiciones, ¿sí? Trataban de desprestigiar todo lo que el Señor hacía. Y lo que vemos aquí es una discusión entre las tradiciones que afirmaba este grupo religioso y la enseñanza de Jesús. Durante todo el ministerio de Jesús, Él confrontó a los escribas y fariseos porque ellos vivían dando un desmedido énfasis a lo externo, a la fachada, y no pensaban en la pureza interior del corazón y de la mente. Le doy gracias a Dios por la alabanza que pudimos entregarle al Señor esta mañana hablando del corazón. Yo le doy gracias, porque es ahí donde Dios quiere trabajar, en el corazón. Así que después de esto, después de ver esta diferencia entre el ministerio de Jesús y la hipocresía de estos falsos, de estos religiosos, vamos a leer Marcos 7 del 1 al 13. Voy leyendo y parando en algunas cosas. Dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Algunos maestros de la ley, ¿no?, fariseos, vieron que algunos discípulos no tenían las manos ceremonialmente limpias. Aquí no está hablando de una cuestión de higiene, ¿sí? Está hablando de tradiciones, ¿sí? En otras palabras, no se lavaban las manos como lo indicaba la tradición, usando los puños, ¿sí? Ellos vivían para las tradiciones, los escribas y fariseos, ¿sí?, en las cuales no estaba el hecho de que si iban al mercado, ¿sí?, cuando regresaban tenían que bañarse todo el cuerpo completo, ¿sí? Según ellos, estaban ceremonialmente limpios, ¿no? Para comer ponían las manos con las puntas así y les caía agua en las puntas aquí y corría hasta la muñeca. Y tenía que ser por lo menos la cantidad de como una cáscara de huevo, lo que cabe en un huevo. Si usaban menos, ya habían fallado a la tradición, ¿sí? Tenían que ponerse en las manos, ponían así las manos, les escurría hasta la muñeca, ¿sí? Y con las manos mojadas lo que hacían es que con el puño cerrado tallaban así la palma de la otra y viceversa. Esto es lo que hacían, ¿sí? Y para ellos esto era estar ceremonialmente limpios.
¿Y de dónde surgieron esta y un sinfín de tradiciones? ¿Y cuál era el origen o el motor que las impulsaba? Bueno, para un judío la ley son los 10 mandamientos, el Pentateuco, ¿sí? Ellos lo llaman la Torá. El Pentateuco tiene muchas reglas y normas puntuales, ¿sí? Pero en el aspecto moral, las personas debían interpretarlas o aplicarlas a sí mismas, ¿sí? Y fue así como los judíos estuvieron pues un tiempo hasta el siglo quinto o sexto, ¿sí? Porque entonces surgieron siglo quinto, sexto antes de Cristo. Porque fue entonces cuando surgieron los expertos legales, ¿sí? O los escribas, ¿sí? Ellos lo que hacían es que se dedicaban a estudiar la ley de Dios, ¿sí? Pero lo que hacían, es decir, lo hacían no para conocer más a Dios, ¿sí? Sino que lo hacían de una manera fastidiosa para sacar mandamiento del mandamiento, ¿sí? Y de ahí sacaban una regla sobre la regla, ¿sí? O sea, no se conformaban con el principio moral de la ley, sino que tenían, como lo dice William Barclay, tenían una manía de definiciones. En otras palabras, y solo para explicar el punto, ellos tomaban el mandamiento, hacían a un lado el principio moral, ¿sí? Y agarraban el mandamiento como se toma el queso Oaxaca. ¿Lo han visto? Y del queso Oaxaca, ¿cómo se hace? ¿Se han visto cómo lo deshilan? ¿Se han visto? Así, ¿no? Se antojó, ¿eh? Pero así agarraban el queso y así lo deshilaban, ¿no? Es una forma de entender. Y desmenuzaban el mandamiento en miles y miles de reglas, ¿sí? Para entonces poder gobernar la vida de la gente. De ahí el ataque hacia Jesús, ¿sí? ¿Por qué? Era acerca de los discípulos que no hicieron lo que ellos hacían. Versículo 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Aquí no se está refiriendo, cuando dice ancianos, no se está refiriendo a los jefes de la sinagoga, sino se está refiriendo a dos jefes principales de escuelas rabínicas, Hillel y Shammai, ¿no? Eran dos líneas de pensamiento, ¿sí? La pregunta es a Jesús: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de ellos? ¿No? O sea, ellos reconocían que los discípulos, date cuenta que no dice por qué no andan conforme al mandamiento, ¿se dan cuenta? Ellos no habían quebrado ningún mandamiento, es porque no andan conforme a las tradiciones, ¿sí? Ellos vivían para sus tradiciones. Las tradiciones eran cuestión de vida o muerte para ellos. Cuenta la historia que un rabino en una ocasión omitió la ceremonia del lavado. La omitió. ¿Y qué fue lo que hicieron? Lo enterraron excomulgado. Otro rabino que estuvo preso con los romanos usaba el agua que le daban para lavarse las manos y estuvo a punto de morir de deshidratación porque no la tomaba. ¿Ves el peso de las tradiciones? O sea, primero las reglas de tradición de la pureza antes de satisfacer la sed, ¿no? Para un judío ortodoxo enseñado por fariseos y por escribas, eso era su religión. Por eso es que se sintieron ofendidos. Jesús, es lo que le están diciendo: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición? ¿No? Versículo 5, sino que comen pan con manos inmundas. Y escucha, no es que los discípulos fueran cochinos, no, sí se lavaban las manos, ¿sí? El punto es que no se apegaban a ese detallado ritual de tradiciones de ellos, ¿sí? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Mira qué bonito les contestó el Señor. Él les dijo, ¿cómo les dijo? Hipócritas. Bien profetizó de ustedes Isaías. Y aquí recuerda Isaías 29:13. Como está escrito: este pueblo de labios me honra. Cantan bonito, levantan las manos, pero de labios me honran. De labios para afuera, algo externo, una fachada. ¿Qué dice Jesús? Mas su corazón está lejos de mí, ¿sí? Tiene una demostración meramente externa, ¿sí? Eso era lo que hacía un actor de teatro. A eso se refiere. Hipócritas es un actor de teatro, ¿sí? Es un actor que asume un carácter bajo un guión, ¿sí?
En algunas ocasiones usaba una máscara ocultando quién era verdaderamente. Un hipócrita es alguien en quien la apariencia externa es radicalmente diferente a la verdad interna. Y como Isaías había profetizado en sus tiempos, profesaban una devoción al Señor, pretendían adorar a Dios por medio de rituales huecos, externos, pero por dentro estaban llenos de descomposición. Y el Señor no toma eso. El Señor no toma eso. Versículo 7, pues en vano me honran. En vano, en vano. A Dios no le agrada que se haga a un lado la palabra, que fue lo que ellos hicieron, ¿sí? ¿Cómo lo hicieron? Continúa leyendo. Enseñando como doctrina, o sea, como enseñanza, mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Todo este tema del lavamiento comenzó como un tema de higiene, ¿sí? Y limpieza en el Antiguo Testamento, pero al pasar el tiempo lo convirtieron en nada más que un rito vacío y hueco, sin sentido. Hicieron decenas de especificaciones para hacer estos lavamientos. Y vemos una y otra vez que su preocupación extrema eran las cosas externas y dejaron el asunto más importante, ¿sí? Lo interno. ¿Sí? Darle un énfasis a lo externo lleva siempre a un endurecimiento. ¿Quieres verlo? Versículos 9 al 13. Nosotros vemos del versículo 10 al 13 que el corazón de ellos era tan malo que ellos rehusaban velar por los intereses de sus padres. Ellos alegaban que estaban cumpliendo un rito religioso. Vamos a leer desde el 9. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. ¿Sí? Estos dos mandamientos están juntos, ¿no? Son dos mandamientos. Uno está en Éxodo 20:12, el quinto mandamiento, el de honrar a los padres, y el otro está en Éxodo 21:17. Pero ambos se refieren a la honra a los padres, ¿sí? Todo hombre debe honrar a sus padres. Nosotros ya pasamos por esas enseñanzas, pero esta honra debe incluir el amarlos, debe incluir el respetarlos, debe incluirles el proveerles ayuda económica. ¿Sí? Y el hecho de que aquí mencione que muera, lo que está haciendo es realzar la severidad del asunto, la seriedad de la violencia al mandamiento de Dios. Que fallezca cualquiera que los injurie, ¿sí? Cualquiera que hable mal de ellos, ¿sí? Es muy serio este asunto, es muy serio. Yo ayer tuve que tratar un asunto horrible, ¿sí? Escuchar hablar a una persona horrible de su madre, horrible. Y yo de veras, estando con la enseñanza, a mí yo tuve un frío al momento que le llamé y le dije: creo que vas a fallecer este día. O sea, quizá estoy equivocado, pero yo tuve ese sentir, ¿no? O sea, digo, Dios no me habló, ¿cómo se llama? Audiblemente, ¿no? Pero, o sea, al ver que, o sea, ¿dónde me dice que no podría fallecer? ¿Sí me entiendes? Muere irremisiblemente. Dios no ha cambiado, iglesia. Es una deshonra a los padres, el hablar mal de ellos, el hablarles mal, el descuidarlos. ¿Sí? Y yo tuve que decirle: ¿sabes qué? O sea, yo le dije: es posible que fallezcas esta noche. ¿Cómo sabes? No, pues no sé. Yo espero que no, pero nadie me dice que no puede pasar, ¿no? Has violentado la ley de Dios. Versículo 11. Pero ustedes dicen, o sea, ustedes dicen: basta que diga un nombre al padre o a la madre, es corbán. Y corbán era una ofrenda a Dios, ¿no? Es decir, vamos a ponerlo así: un hijo tiene mucho dinero, era próspero en Los Cabos, ¿no?
vino acá a trabajar a Los Cabos y empezó a generar, y entonces sus papás están por allá en el sur o por allá en el norte, abandonados. Se da más en el sur, ¿no? Se escucha mucho gente que se va también para Estados Unidos y luego se ve cómo abandonan a sus padres, ¿no? Y ya no lo veo hace 15 años y allá está con su, ¿cómo se llama? En su Tesla, ¿no? Y sus padres sin una tortilla, ¿no? Entonces tiene dinero, genera dinero, está su padre con necesidad y dice, Padre, perdóname, pero esto es para el templo. Esto es para la ofrenda ahorita que vayamos a orar al último. Una pregunta, si tú traes dinero ahorita y vas a darlo a la ofrenda, pero tú sabes que tus padres están en necesidad, ¿dónde debería ir ese dinero? ¿Dónde? A los padres, a los padres. Pero muchas veces ahí está la ofrenda y tu padre y tu madre, no, yo sé que eso no pasa aquí, ¿verdad? Pero cuidemos eso, cuidemos eso. ¿Sí? Hay que hacer una cosa sin descuidar la otra. ¿Estamos de acuerdo? Dios no nos necesita, pero quiere que seamos parte de la obra. ¿Sí? Entonces, todo aquello con que pudiera ayudarte es para el templo, ¿no? Te pudiera ayudar, pero es corbán. ¿Sí? O sea, tengo una casa, tengo dinero. ¿Sí? Pero lo que hago es que maquillo con piedad mi situación y así me libro de la responsabilidad de mis padres. No, es que tengo un terreno, pero esto lo voy a dedicar para la iglesia, cuando tengan que mudarse, ¿no? Y tu papá, tu mamá, necesidad. Dice, fíjate la queja del Señor, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. ¿Sí? O sea, no les permitían hacer más. O sea, ellos podían declarar, ellos tenían su respaldo, propiedades resguardadas por muchos años y entonces después usarlas. Fíjate la hipocresía, la fachada. ¿Sí? Invalidando la palabra de Dios, versículo 13, con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿Dónde está el grave problema? Que ellos pusieron sus argumentos por encima. ¿Sí? Pusieron lo que ellos pensaban por encima de la enseñanza de Dios. Pensaron que sus razones eran mejores que las que Dios ordenaba. Optaron por escoger tradiciones por encima. ¿Sí? En vez de reconocer la autoridad de la palabra de Dios, en vez de dejar que la Escritura dirigiese sus vidas, prefirieron tener una fachada exterior. Una fachada. Cuando se deja su palabra, iglesia, cuando dejamos de buscarlo a Él por inercia, porque somos ritualistas, ¿sí? Servimos otras cosas, hacemos cosas y tenemos una inercia, dejamos de servir a Dios, pero esa inercia, como somos ritualistas, continúa. Ahí está el peligro, que seguimos haciendo cosas de iglesia sin el Dios de la iglesia. Fachadas, cosas que parecen reales, que parecen efectivas, pero que carecen de substancia. Nos volvemos nada más que una fachada hueca. Un escritor dijo, no hay nada que Dios abomine más que cuando los hombres tratan de disfrazarse a sí mismos, sustituyendo con señales y apariencias externas la integridad de corazón. Yo dejo de lado mi interés por caminar en integridad delante de Dios, ¿sí? Delante de su palabra, y en automático, porque soy ritualista, es como que tomo un disfraz que parece real y me pongo una fachada encima. Pero eso Dios lo detesta, porque Dios detesta la hipocresía, ¿sí? Y Dios la detesta porque es buscar los beneficios de Dios, los beneficios de la religión. Y aquí hablo de la religión verdadera, ¿no? Religión viene del latín religio, ¿sí? Y habla de devoción, habla de aferrarse, habla de depender. Y eso es lo que hace un verdadero cristiano, ¿no? No un cristino, un cristiano se aferra a Dios, depende de Él, ¿sí?
Esa es la verdadera religión. Cuando escuchas religión, la verdadera religión es esa. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace la hipocresía? Toma los beneficios de la religión, pero desecha a Dios. Dios la detesta. La verdadera religión no está basada en reglas, en rituales. ¿Sí? Una verdadera religión es una relación con Dios y en la intimidad de esta profunda comunión. Enséñame a conocer tu corazón. Lo cantamos, iglesia. ¿Sí? Esa relación fue ganada por Cristo, no por mí, no por mis méritos, por el crucificado. ¿Sí? Por su obra en la cruz. La verdadera religión nace de la fe, nace del corazón, nace de la obediencia interna a Dios. A estas personas no les interesaba ni les importaba en lo más mínimo lo que Dios mandaba. Les importaba lo que los otros demandaban de ellos. Escucha, a ellos no les importaba lo que Dios mandaba de ellos. Lo que les interesaba es lo que los hombres demandaban de ellos. ¿Sí? Que su fachada luciera bien. Reflexionemos por un momento, mis amados hermanos, y preguntemos con cuánta frecuencia hacemos lo que hacemos porque es lo que otros esperan que hagamos. ¿Qué es lo que motiva lo que hacemos? ¿Es que quiero agradar a los hombres? En vez de hacer las cosas para Dios, poniendo nuestros ojos en vertical, esperando de Él la recompensa, esperando agradarle a Él, tornamos nuestros ojos en horizontal, esperando agradar a los hombres, hacia las personas, esperando que ellos vean nuestro exterior y con eso nos conformamos con nuestra fachada. No olvides la pregunta que le hicimos a Jesús, no la olvides. Señor, ¿manifiesto yo las mismas características que condenaste en los fariseos? Aquí podríamos entonces preguntarnos, ¿las cosas que nos molestan son válidas? Es decir, recuerda el enojo de los fariseos, ¿sí? Ellos se enojaron no porque se estaba rompiendo un mandamiento de Dios. ¿Por qué se enojaron? Porque sus tradiciones estaban siendo agredidas, amenazadas, ¿sí? Entonces, aplicándolo a mi vida, me estoy molestando porque cuando hay un pecado, me molesto porque se está transgrediendo la ley de Dios, o me molesto porque las cosas no se están haciendo a mi manera, a mi tradición, porque las cosas no se hacen como yo creo que deberían de hacerse. La respuesta de Jesús a ellos fue: hipócritas, versículo 6. Bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y esto quizá no es fácil de digerir, pero vamos a reflexionar en nuestro caminar. Le pedimos a Dios en adoración que ordene nuestros caminos, ¿no? Debemos de reflexionar cómo está siendo nuestro caminar, cómo está siendo nuestra vida devocional en familia. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está el corazón de nuestro esposo o nuestra esposa? ¿Dónde está el corazón de nuestros hijos? ¿Dónde está el corazón de nuestros padres? ¿Lejos o cerca de Dios? ¿Estamos viviendo bajo los mandamientos de Dios o bajo los mandamientos de los hombres? Como padres, ¿estamos enseñando fielmente lo que Dios manda o estamos enseñando lo que yo demando? Déjame hacerte un par de preguntas más. ¿Qué lugar de nuestro día ocupa la palabra de Dios? ¿Qué tanto hemos crecido en conocerla y en aprenderla? Mis amados, el camino cuesta abajo comienza cuando dejamos de lado lo que Dios dice, ya sea por ignorancia o por arrogancia. Porque en ese momento comenzamos a vivir y a guiar la familia, ya no con la palabra de Dios, sino con lo que yo creo, lo que a mí me parece, lo que yo considero mejor, como a mí me enseñaron mis padres. ¿Sí? Eso fue lo que hicieron. Versículo 8 vuelve: porque dejando el mandamiento de Dios te aferras
a la tradición, se aferran a la tradición de los hombres. ¿Sí? Dejando es algo que yo dejo. ¿Sí? Dejo el mandamiento de Dios y en automático tomo una tradición. Me revisto de una fachada. Hermanos, padres e hijos, ser un religioso hipócrita es muy peligroso. Poner las tradiciones de hombres o de la religión a la par o por encima de la palabra de Dios y luego enseñar eso como si tuviera la misma importancia es bien peligroso. Es bien peligroso. Hablemos un poco de las diferencias entre la verdad de Dios y la tradición de los hombres. Escucha, la verdad de Dios va a producir una fe interna. ¿Sí? Es decir, Dios va a obrar de adentro hacia afuera. ¿Estamos de acuerdo? De adentro hacia afuera. El hombre va a producir formas externas, fachadas. ¿Sí? ¿Y sabes cuál es el problema? Que si logra hacer ciertas cosas, que si logra hacerse ver de cierta forma, va a quedar satisfecho. Porque su corazón, como dice Jeremías 17:9, ¿qué es? Engañoso y peligroso y perverso, más que todas las cosas, gracias, para no añadirle a la palabra. Perverso y engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice el Señor. Él escudriña el corazón y la mente y da conforme a ello. ¿Sí? Entonces, si yo logro hacer ciertas cosas, ya completé mi fachada, ya la pinté, ya la puse, ya estoy satisfecho. Miren todos mi fachada. Me siento satisfecho, me autoengaño. ¿Sí? Y me sigo deleitando en el pecado. Porque ya mi fachada se ve bien bonita por fuera. La verdad de Dios, a diferencia, ¿sí?, de la tradición de los hombres, nos provee principios, nos brinda libertad. En cambio, ¿qué hace el hombre? Crea reglas y legalismos. El hipócrita siempre va a poner estándares y va a querer que todos se amolden a sus estándares. La verdad de Dios produce santidad interna. La tradición del hombre se conforma con una piedad externa. Ya hice eso, con eso me conformo. Y por dentro vivo en inmundicia. No hay duda de que los fariseos son un claro ejemplo de la piedad falsa. ¿Sí? Siempre orando donde pudieran ser vistos, ayunando con sus rostros demacrados, ¿sí?, poniendo cenizas en su cabeza para que se dijera de ellos: ¡ay, qué santos! ¡Qué vida tan espiritual tienen! ¿No? Incluso ellos eran falsos en la forma en la que externaban su tristeza. Eran hipócritas hasta en la tristeza que externaban. Los historiadores dicen que los judíos se volvieron buenos en esa hipocresía, en la tristeza. Porque ¿qué hacían? Cuando ellos rompían sus vestiduras, se aseguraban que las rompieran sobre la costura y le hacían cras, ¿no? Pero lo volvían, pero sobre la costura, para entonces volverla a coser y al ratito cras, ¿no? ¿Por qué no le hacían por el otro lado? Hipocresía. ¿A qué grado, mis hermanos, puede engañarnos nuestro corazón para entonces fingir dolor? ¿Sí? Fingir preocupación por la gente cuando en realidad no nos importa nada. ¿Eso era lo que hacían los fariseos? ¿No estaban por la gente? ¿No les interesaba a la gente? ¿Ustedes creen que se puede fingir preocupación por las personas cuando en realidad no nos interesan? Sí se puede. Sí se puede. Desde este púlpito se puede fingir mucha hipocresía. Y también donde ustedes están. Vamos a Lucas 11, por favor. Yo deseo que mires la gran diferencia con Jesús. En este texto que leemos, Lucas 11, a partir del versículo 42, cada uno de los "ay" que se mencionan ahí,
que salen de los labios de Jesús expresan la angustia de Él, la preocupación, la angustia de Él por ellos, por los oyentes. ¿Sí? Y realmente debe de confrontarnos. Y es confrontante ver cómo Jesús, mientras expone la hipocresía de estos hombres, lo hace con compasión. Lucas 11:42. Tú ve marcando los hay que menciona. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto será necesario hacer sin dejar de hacer aquello. En Levítico 27 y en Deuteronomio 14 hay leyes y mandamientos acerca del diezmo, pero no encontramos ningún mandamiento acerca de diezmar hierbas. ¿Sí? No era requerido. Pero ¿qué hacían estos ritualistas? Lo llevaban al extremo. ¿Sí? Ellos mostraban que hacían más de lo que se requería. O sea, diezmo todo esto, pero miren, que vean que también diezmo esto, ¿no? Como los que pueden arrojar ahí su ofrenda, ¿no? A él, que se note, ¿no? Y que todos vean lo que hacen. ¿Sí? Esa es una de las razones por la cual se pone ahí atrás la caja del diezmo o de la ofrenda, para que usted vaya y deposite. Ahora, el asunto no es que dieran diezmo de las hierbas, de lo pequeño. ¿A Dios le interesan las cosas pequeñas, sí o no? Claro que sí. Todo lo que haces, ya sea que comas o bebas, hazlo para el Señor. A Dios le interesa todo lo que hacemos, ¿sí? El problema es que ellos se preocupaban por las cosas pequeñas y dejaban de lado los pecados, como la hipocresía, como la falsedad, como la falta de integridad, o la integridad más bien la hacían a un lado, la codicia. Tenían mal su sentido de proporción. Hay de vosotros, fariseos, versículo 43, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Sentarse aquí adelante no está mal, hermanos, ¿ok? El problema ¿cuál era? Que ellos tenían una desmedida búsqueda por admiración, por reconocimiento. Se ponían a ellos mismos encima en un pedestal, ¿sí? Para que entonces todos miraran hacia ellos, atraían a la gente hacia sí, no a que fueran discípulos de Cristo, sino a ellos mismos, ¿sí? Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. En Números 19:16 estaba la siguiente instrucción: cualquiera que tocare un sepulcro 7 días será inmundo. ¿Sí? Es decir, cualquiera que tuviera contacto con un cadáver o con un muerto o con un sepulcro quedaba ceremonialmente impuro. Ahora imagínense ustedes el dilema, ¿sí?, de un israelita piadoso que venía desde lejos para celebrar alguna fiesta solemne, ¿sí? Iba hacia el templo y entonces, sin saber, pisaba uno de estos sepulcros, y por haberlo pisado quedaba ceremonialmente impuro 7 días y ya no podía participar de la adoración a Dios. Por eso es que en Mateo 23:27, anótelo, revíselo en casa, se blanqueaban los sepulcros para distinguirse. ¿Sí? Eso hace. Pero ¿qué nos dice Lucas? Aquí no dice sepulcros blanqueados, dice sois como sepulcros que no se ven. ¿Sí? El punto es que estos fariseos eran un estorbo para los que realmente querían servir a Dios. Lo que Jesús está diciendo aquí es que es de la misma manera que lo es andar sobre sepulcros, ¿sí?, que no habían sido marcados, contaminaban ceremonialmente a la gente, ¿sí? Lo mismo sucedía al estar en conformidad a esta enseñanza hipócrita de los fariseos. ¿Sí? Se contaminaban espiritualmente. Su hipocresía ocultaba la naturaleza corrupta de estos fariseos. ¿Sí? Y lo hacían de tal manera que los que estaban cerca eran lastimados, eran corrompidos, eran contaminados por la influencia de ellos sin darse cuenta. Sin darse cuenta. Con cuánta facilidad la hipocresía se puede propagar en un hogar.
Versículo 45, respondiendo uno de los fariseos, uno de los intérpretes, perdón, de la ley, dijo: Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. También nos ofendes. Ups, tenemos un escriba molesto. Es como si alguien se levantara aquí y dice: Pastor, pero eso me está ofendiendo también a mí. Con lo que acaba de decir, yo soy de casa de oración, me acaba de ofender. Y él dijo: hay de ustedes también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar ustedes, ni aún que no pueden llevar, pero ustedes ni aún con un dedo las tocáis. Jesús reprende a estos escribas por cargar con normas pesadísimas a la gente, normas imposibles de cumplir. No hay tiempo ahorita, pero vamos a verlo más adelante. Esperemos. Lo absurdo de muchas normas. Una mujer no se podía cepillar el cabello porque eso ya era considerado un trabajo en el día en el día de descanso. Llevar un higo era considerado un trabajo. Hacer gárgaras con vinagre cuando se tenía gripe era considerado un trabajo, y así muchas reglas. Ellos no eran compasivos, ponían regla sobre regla, y es como si se sentaran a disfrutar y verlos cómo fallaban. Se sentaban a verlos cómo fallaban. Hay de ustedes que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron sus padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y ustedes edificáis sus sepulcros. ¿Qué hacían ellos? Embellecían los sepulcros de los profetas que habían matado sus padres. Y que la gente que pasara dijera: ¡wow! La forma de haber honrado a esos profetas era haber alineado su vida a lo que decían los profetas. ¿No lo creen? Pero ellos trabajaban en la fachada solamente. Embellecían la fachada. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Al rechazar los escribas, iglesia, a Jesús, se hacían responsable de la sangre de todos los profetas que anunciaban a ese Mesías, a Jesús mismo. Sí. Hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban, o a los que entraban, se lo impedisteis. O sea, los escribas se ven como defensores de la verdad de Dios, ¿sí?, del conocimiento de Dios. Pero al rechazar a Cristo, estaban rechazando a Dios. Al rechazar a Cristo, estaban rechazando la sabiduría de Dios. ¿Qué es lo que nos dice 1 Corintios 1, 24 y 30? Cristo es la sabiduría de Dios. Por anteponer sus tradiciones, ¿qué hicieron? Antepusieron sus tradiciones y causaron daño a los demás, a los oyentes. Cuando yo creo fachadas en mi vida, fachadas falsas, me privo de la verdad, pero también privo de la verdad a la gente que está a mi alrededor. Privo de la verdad a la gente que está en mi familia. Privo de la verdad a la gente que asiste a la iglesia en la cual el Señor me ha colocado. Diciéndole estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Aquí está una generación cuyos antepasados abandonaron a Dios, mataron a sus profetas. Y esto en verdad, iglesia, debe de recordarnos que nuestro caminar con Dios no solo se trata de nosotros, no solo nos afecta a nosotros, afecta e impactará para bien o para mal a la gente que está cercana a nosotros y a las siguientes generaciones.
Una falsa fachada me afectará a mí, afectará a mis hijos y a los hijos de mis hijos. ¿Por qué? Porque yo les voy a transmitir ¿qué cosa? ¿Qué les voy a enseñar? Mi vida hipócrita. Mi vida hipócrita. En la semana les digo cosas, pero estoy el domingo aquí. Les digo que presten atención a Dios y a lo que Dios dice, pero yo estoy aquí y me estoy durmiendo en la iglesia. Tengo una frialdad pasmosa al Señor. Finjo, pero cuando llego aquí me pongo mi máscara y entro y Dios le bendiga, Dios le bendiga. ¿Ya es tiempo de alabar? Por favor, tú que estás oyendo, yo te lo pido y te lo ruego en el amor de Cristo, piensa en las generaciones venideras. Te lo imploro. La hipocresía es sumamente dañina y su radio de alcance es gigantesco. Estos ayes, el ay que menciona Jesús, cada uno de ellos nos deja ver que los escribas y fariseos fueron llamados hipócritas por Cristo debido a tener prioridades equivocadas, que tenían deseos egoístas, a que causaban una mala influencia, no amaban a su prójimo, no se sujetaban a la palabra de Dios. Al mirar esta lista yo puedo encontrarme a mí mismo ahí. Yo puedo encontrarme a mí mismo ahí. Yo no sé tú, pero yo me puedo encontrar ahí mismo. ¿Y tú? Es que estaremos dispuestos a reconocer que hay posibilidad de que le estemos poniendo una fachada falsa a nuestra vida o a nuestra familia. Si podemos reconocer que nos hemos preocupado más por lucir bien, ¿sí? Y hacer lucir bien a nuestra familia, dejando de lado el amor a Dios, dejando de lado el compromiso a vivir sujetos con su palabra, con una devoción sincera, es tiempo de venir al Señor. Voy a pedir al grupo de alabanza que por favor pase. Es tiempo de venir al Señor. Es tiempo de venir al Señor en arrepentimiento. A ti voy a pedir que te pongas de pie, por favor. Si le he puesto una falsa fachada a mi familia, a mi casa o a mi vida, es tiempo de pedir perdón. Cristo pagó en esa cruz por nuestra hipocresía. Él pagó en esa cruz por nuestra hipocresía. Ya está pagada en su totalidad. Por ello, con cuán gran razón o cuán grande razón tenemos para acercarnos a Él, porque Él ya pagó. Cuán gran razón tenemos para pedirle que derribe nuestros argumentos, que derribe nuestra fachada. Y que podamos recordar lo que nos dice Efesios 2, que somos un edificio bien coordinado, un edificio que va creciendo para ser un templo santo en el Señor. No somos una fachada, no debemos ser una fachada. Somos edificio construido por Cristo. Un edificio que embellece Él, que construye Él. Ahora tú que nos visitas aquí el día de hoy y tú sabes que no eres creyente, Cristo quiere que te arrepientas. Cristo quiere que le pidas que quite de ti la hipocresía. Reconoce hoy tus obras. Reconoce hoy que has querido ganarte la salvación, tu religiosismo, y que has puesto a tu alrededor una fachada en tu vida.
¿sí? Y que eso te está llevando al infierno. Dios es bondadoso, Dios no quiere que te pierdas. Por eso es que Él te lleva al arrepentimiento. Romanos 2:4: o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Él ha pagado por nosotros en la cruz. Sí. Pero escucha, Dios retiene su juicio inmediato contra nuestra hipocresía. ¿Para qué? Para que tengamos tiempo de arrepentirnos. Oportunidad de dejar ese pecado, dejar esa fachada y vivir de cara a Dios. Y si lo hacemos, Dios nos recibirá y nos purificará, no por nuestros méritos, sino por los méritos del crucificado. Jesús les preguntó retóricamente a estos escribas y fariseos en Mateo 23: ¿cómo escaparéis del juicio del infierno? Bueno, Él ofreció esa misma respuesta. Él ofreció la respuesta, incluso para ellos, y fue a través de su crucifixión. A través de la cruz podían ser perdonados, y cualquiera que viene a Él puede ser perdonado. Dios le ofrece vida eterna. Venid a mí, sed salvos todos los términos de la tierra. Pero ustedes no quieren venir, les dijo. No quieren venir para que tengan vida eterna. Pero Cristo está invitándote a venir. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Si se volvían a Dios en fe, si confiaban en Cristo, ¿sí? Pero esta vez no exteriormente, sino interiormente. Así que si tú reconoces tu necesidad de que esa fachada sea derribada, yo te pido que hables con el Señor esta mañana. Le pidas que te ayude. Si eres creyente y sabes que te has construido una fachada a tu alrededor y que hipócrita, que le pidas que Él la derrumbe, que puedas vivir en integridad de cara a Él. Y si tú tienes esa necesidad y sabes que no eres creyente y has confiado en tu religiosismo, confía esta mañana en Cristo y pídele perdón por tus pecados y pon tu confianza solo en el Cordero. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad, Señor. Gracias, Señor, porque nos enseñas a no vivir, Señor, conforme a fachadas, Señor, sino conforme a la verdad. Tú nos has dado una nueva naturaleza, Señor, para vivir conforme a la verdad. Te pedimos que perdones, Señor, nuestra hipocresía. Ayúdanos a conquistar la hipocresía en nuestro corazón. Ayúdanos a vivir de cara a ti, Señor. Débiles quizá, pero que confiamos en ti, Señor. Que vivamos una vida transparente, Señor. Salva, Señor, aquel que está aquí esta mañana, Señor, necesitado de ti. Por favor, Señor, hazle ver su pecado, Señor, y que pueda venir a ti en arrepentimiento y fe. Dale nueva vida, Señor. Ayúdanos a caminar delante de ti, Señor. Con nuestro corazón, Señor, según lo que tú dices, Señor, y no mis mandamientos, Señor. Según lo que tú ordenas y no a mis tradiciones, no a lo que yo digo. Te lo rogamos, Señor. En nombre de Jesús.